Después del funeral de mi suegra, encontré su testamento. El nombre que ponía no era el mío. Llovía a cántaros mientras volvíamos del cementerio. Las gotas corrían por el parabrisas como lágrimas que buscan escapar. Las vi fundirse y dividirse, creando patrones que parecían burlarse del caos que sentía en mi interior. La pequeña reunión de dolientes se había dispersado rápidamente. Algunos antiguos colegas de Margaret de la universidad donde había enseñado literatura inglesa durante 3 décadas. Una vecina anciana que había traído una cazuela todos los domingos durante años. El primo de Robert de Seattle que había volado para pasar el día y se marcharía mañana por la mañana. Nadie se había quedado. Incluso en la muerte, Margaret Harrington no había inspirado afecto ni recuerdos cariñosos. Solo respeto y un cierto alivio de que el largo declive hubiera terminado. Agarré con fuerza el pequeño paraguas negro que me había regalado hacía años por unas navidades olvidadas. Era caro, por supuesto, de fabricación italiana, con una empuñadura de madera tallada que llevaba la insignia del fabricante. Margaret solo compraba lo mejor. La calidad perdura, decía, observando mi jersey de Target o mis zapatos de los grandes almacenes, con esa ligera inclinación hacia abajo de la barbilla que lo decía todo sin mediar palabra. Incluso ahora, de pie junto a su tumba, había usado su paraguas y pensaba en su mirada asesora. Incluso muerta, no podía escapar a su presencia. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Ojos cansados, con ojeras, arrugas cada vez más profundas alrededor de la boca, pelo salpicado de canas que hacía meses que había dejado de intentar disimular. ¿Quién tenía tiempo para ir a la peluquería cuando había medicamentos que administrar, médicos que consultar y sábanas que cambiar? A los 42 años, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Cuando conocí a Robert a los 30, yo era ambiciosa, llena de planes para mi carrera de analista financiera, excursiones de fin de semana a las Montañas Blancas, y con el tiempo, una casita de campo con un huerto donde cultivar tomates reliquia y hierbas aromáticas. 15 años de matrimonio después, esos sueños parecían pertenecer a otra persona, una mujer a la que conocía pero de la que ya no me acordaba. ¿Estás bien?, preguntó Robert, con los ojos fijos en la carretera. Tenía los nudillos blancos sobre el volante, pero su voz era firme, siempre controlado. Así era Robert. En 15 años de matrimonio, solo le había visto enfadado 2 veces y vulnerable 3. Mantenía la misma calma que su madre había apreciado tanto. Las manifestaciones emocionales son para los que carecen de autodominio, me decía Margaret, normalmente después de que me hubiera reído demasiado en una cena o llorado durante una película. Estoy bien, respondía yo automáticamente. Era lo que siempre decía, lo que se esperaba de mí. Solo estoy cansada, asintió con la cabeza, aceptando mi respuesta sin rechistar, y sentí un destello de fastidio. ¿Le mataría indagar más? ¿Reconocer que bien era lo que la gente decía cuando era cualquier cosa menos eso? Pero nosotros no funcionábamos así. Nuestro matrimonio funcionaba con eficacia y expectativas tácitas. Una máquina bien engrasada que proporcionaba comodidad y estabilidad, aunque no pasión. El servicio religioso había sido tan austero como la propia Margaret. Nada de flores más allá del modesto arreglo que yo había encargado. Nada de elogios excepto el breve y compuesto discurso de Robert sobre la dedicación de su madre a la educación y la literatura, sin anécdotas personales, sin recuerdos llorosos, justo como ella lo habría querido. Le observé en el cementerio, con su rostro como una máscara de dolor digno, y me pregunté si, bajo esa compostura, se sentía aliviado. Su madre había sido exigente en la salud y totalmente desoladora en la enfermedad. Durante 3 años había sido su cuidadora principal. Le administraba la medicación a intervalos precisos. Le preparaba comidas especiales que se ajustaban a sus estrictas preferencias dietéticas. La llevaba en coche a las interminables citas médicas y en los últimos meses la ayudaba a bañarse y a ir al baño. Aprendí a vendarle las escaras.
a reconocer los sutiles cambios en su respiración que presagiaban uno de sus episodios, a leerle en voz alta durante horas con la cadencia que ella prefería. Dejé mi trabajo cuando su estado empeoró tras el segundo ictus. La carrera bancaria de Robert no daba abasto para la atención constante que ella requería, así que la responsabilidad recayó en mí. No es que me quejara, al menos no en voz alta. Nuestro acuerdo no funcionaba así. Margaret nos había permitido generosamente mudarnos a su espaciosa casa victoriana después de nuestra boda. No tiene sentido gastar dinero en alquiler cuando hay tanto espacio, había dicho, señalando la casa que había pertenecido a la familia de su difunto marido durante generaciones. El acuerdo tácito era que cuidaríamos de ella en su vejez. Era justo. La casa en sí era una joya. Una reina Ana de 3 plantas con un porche envolvente, carpintería original y una ubicación en el distrito histórico más deseable de la ciudad. Vivíamos en el dormitorio principal de la segunda planta, mientras que Margaret ocupaba la suite principal de la primera, convertida en comedor formal y estudio adyacente, después de que le resultara difícil subir las escaleras. Todas las mañanas de los últimos 3 años, me había levantado a las 6 para empezar su día. Medicamentos, desayuno, un baño de esponja, ropa limpia. Todas las noches terminaba el día de la misma manera. Medicación, leche caliente con miel, otro baño con esponja, camisón nuevo y sábanas limpias. Nunca me gustó la mujer, con sus comentarios cortantes sobre mi ropa práctica y mi educación pintoresca en la Pensilvania rural, pero respetaba el acuerdo. Robert quería a su madre y yo quería a Robert. Así de sencillo. Y en algún lugar, en el fondo de mi mente, siempre había asumido que la casa acabaría siendo nuestra. ¿Por qué no iba a serlo? Robert era su único hijo. Yo era su esposa. Me había pasado los últimos 3 años cambiándole las sábanas, administrándole la medicación, leyéndole en voz alta su adorada Jane Austen mientras ella entraba y salía de la conciencia. Aunque no me apreciara en vida, seguro que reconocería mi dedicación en la muerte. Nos detuvimos en el camino de entrada de la gran casa antigua, con su tejado a 2 aguas y sus adornos decorativos sombríos bajo la lluvia. Por un momento, ninguno de los dos nos movimos, como si nos resistiéramos a entrar en un espacio dominado durante tanto tiempo por la presencia de Margaret. ¿Se sentiría vacío ahora? ¿O permanecería su espíritu en los muebles antiguos que lustraba religiosamente, en la biblioteca de clásicos, encuadernados en piel que había coleccionado durante décadas? Deberíamos revisar los papeles de mamá, dijo Robert, cuando por fin entramos en la casa, que estaba en un silencio espeluznante sin la televisión de Margaret, que emitía misterios de asesinatos británicos de fondo. ¿Ordenar todo? Hoy no, suspiré, con el cansancio invadiéndome como un peso físico. 3 años de sueño fragmentado y vigilancia constante me habían dejado perpetuamente cansada. Necesito descansar. Creo que deberíamos hacerlo ahora, insistió él, con un tono de voz inusual. Aún llevaba puesto su traje funerario, gris marengo con una sutil raya diplomática, regalo de Navidad de Margaret hacía 2 años. Algo en su tono me hizo detenerme. El abogado dejó unos documentos. Tenemos que revisarlos. ¿No puede esperar hasta mañana? Ya me estaba imaginando un baño caliente. Tal vez una copa de vino, pequeños lujos que me había negado mientras cuidaba de Margaret, que consideraba los baños un derroche y el alcohol una vulgaridad. Prefiero hacerlo ahora, dijo con firmeza. Aquella firmeza no era habitual en él y sentí un destello de inquietud. Lo seguí hasta el estudio, el dominio de Margaret, con su antiguo escritorio de caoba y sus paredes forradas de clásicos encuadernados en piel. La habitación aún olía a su perfume, Joy de Jean Patou, que llevaba a diario incluso cuando estaba postrada en cama. Robert sacó una carpeta del cajón del escritorio y colocó varios papeles sobre la superficie pulida. Encima estaba su testamento, pulcramente impreso con un sello oficial. Creía que ya habíamos hablado de esto, dije. Margaret había hecho su testamento hacía años, tras la muerte de su marido. Se lo había enseñado a Robert y le había explicado que todo sería para él,
su único hijo. Yo había estado en la habitación cuando lo discutieron, aunque había prestado poca atención a los detalles. Parecía bastante sencillo. «Este es nuevo», dijo Robert, con voz cuidadosamente neutra. Lo hizo redactar hace 2 años, después de su primer derrame cerebral. Empecé a leer. Las palabras se desdibujaban y luego se agudizaban con terrible claridad. Yo, Margaret Eleanor Harrington, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, lego mi casa del 47 de Maple Avenue a mi sobrina, Elizabeth Ann Crawford. Leí la frase 3 veces, segura de haber entendido mal. Elizabeth, la sobrina de Margaret que la visitaba quizá 2 veces al año y le enviaba regalos caros pero impersonales en Navidad. Elizabeth, que vivía en Boston con su marido, un arquitecto de éxito y 2 hijos perfectos. Elizabeth, que llamaba de vez en cuando pero nunca se quedaba el tiempo suficiente para ayudar con el cuidado de Margaret. ¿Qué es esto? Mi voz sonaba extraña, distante, como si otra persona estuviera hablando. ¿Por qué le dejaría la casa a Elizabeth? Robert se encogió de hombros sin mirarme a los ojos. Es lo que ella quería. Pero tú eres su hijo. Hemos vivido aquí 15 años. Yo cuidé de ella. La conmoción estaba dando paso a algo más. Indignación, traición, una creciente marea de ira. Pusimos nuestras vidas en espera por ella. Dejé mi trabajo. Era su casa, Diane, su decisión. Su tono era enloquecedoramente tranquilo, como si estuviéramos hablando de la herencia de otra persona, no de nuestra casa. ¿Lo sabías? La pregunta quedó flotando entre nosotros, aunque de alguna manera yo ya sabía la respuesta. Algo en su comportamiento, la forma cuidadosa en que había sacado los papeles, su insistencia en revisarlos inmediatamente. Me decía que esto no era una sorpresa para él. Dudó, luego asintió lentamente. Me lo dijo después del primer ataque, hace unos 2 años. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. La alfombra oriental con su intrincado dibujo, las estanterías que había limpiado de polvo semanalmente, el antiguo globo terráqueo que me habían prohibido tocar. Todo aquello me pareció de pronto ajeno, como si lo viera por primera vez. ¿2 años? ¿Llevabas 2 años sabiendo que iba a regalar nuestra casa y nunca se te ocurrió mencionarlo? ¿De qué habría servido? Ahora su voz era defensiva. Solo habría creado tensión mientras ella seguía viva. ¿Creado tensión? Ahora casi gritaba. Mi voz rebotaba en las paredes revestidas de nogal. A diferencia de la completa traición que siento ahora, me pasé 3 años limpiándola, bañándola, leyéndole. ¿Todo mientras sabías que planeaba echarnos? No nos echaba, dijo Robert con cansancio, aflojándose la corbata con un dedo. Era un hábito nervioso que tenía desde que lo conocí, ese pequeño gesto de buscar alivio a la constricción. El testamento nos da 6 meses para encontrar otro lugar, y mamá también nos dejó algo de dinero, no una fortuna, pero suficiente para el pago inicial de algo modesto. Modesto, repetí, con la palabra amarga en la boca. Después de 15 años en esta casa de techos altos y molduras originales, de habitaciones espaciosas y jardines maduros, se esperaba que agradeciéramos algo modesto. Y más aún, esa no es la cuestión, Robert. ¿Por qué no te iba a dejar la casa a ti? A nosotros no tiene ningún sentido. Lo miré fijamente, a ese hombre con el que había compartido cama durante 15 años, y me sentí como si estuviera viendo a un extraño. Su rostro, guapo de un modo convencional, con su nariz recta y su barbilla decidida, era una máscara de incomodidad. Pero no de sorpresa. Definitivamente no de sorpresa. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué se lo permites? Se quedó callado durante un largo momento, ajustando un bolígrafo en el escritorio para que quedara perfectamente paralelo al borde. Ella siempre pensó, siempre le preocupó que te casaras conmigo por seguridad, por la casa. La acusación cayó como un golpe físico. Todos esos años de cuidado obediente, de sublimar mis propias necesidades y deseos para encajar en el molde de la familia Harrington, y esto era lo que Margaret pensaba de mí. Eso es lo que pensaba de mí, después de 15 años, después de todo lo que hice por ella.
Las lágrimas me quemaron los ojos, no de tristeza, sino de rabia. ¿Y qué dijiste cuando te dijo eso? ¿Me defendiste? Le dije que se equivocaba, dijo, pero había algo vacilante en su voz, una ligera pausa que lo decía todo. Pero mamá era... ya sabes cómo era. Una vez que se decidía, así que le seguiste la corriente, como siempre hiciste. La verdad de nuestro matrimonio se cristalizaba con dolorosa claridad. Durante 15 años había pensado en nosotros como socios, como un equipo. Pero ante la disyuntiva de elegir entre los deseos de su madre y mi bienestar, la había elegido a ella, sin siquiera tener la cortesía de decírmelo. Le hiciste creer que yo era una especie de cazafortunas, y no me dijiste ni una palabra. Todas las noches que me senté junto a su cama, todos los días que pasé llevándola al médico, sabías que me tenía en tan poca estima que prefería darle su casa a una sobrina que apenas la visitaba. No es así, protestó Robert, pero débilmente. Sus hombros se hundieron ligeramente, el único signo visible de su angustia. Elizabeth era como una hija para ella. Compartían tantas cosas, la misma alma mater, el mismo amor por la literatura. Mamá estaba orgullosa de sus logros académicos. Y yo solo era la cuidadora, dije en voz baja. La conveniencia. Eso no es justo, empezó, pero sonó el teléfono, cortando la atención. Robert contestó. Su postura se puso rígida al reconocer a la persona que llamaba. Sí, hola Elizabeth. Sí, el servicio fue agradable. Pequeño, como ella hubiera querido. Me miró incómodo. Sí, hemos estado revisando sus papeles. Salí de la habitación, incapaz de escuchar su educada conversación con la mujer que estaba a punto de heredar mi casa. En la cocina, al menos en mis dominios, puse mecánicamente la tetera, un hábito de miles de tardes preparando té para Margaret. Earl Grey, reposado exactamente 4 minutos, con una cucharadita de miel y una rodaja fina de limón. Nunca leche. Solo los bárbaros ponen leche en el Earl Grey, decía Margaret, aunque nunca cuando había invitados que tomaran leche. Reservaba sus juicios para la intimidad, compartidos con el sutil levantamiento de una ceja que invitaba a la complicidad. De repente, la rutina familiar me pareció vacía, sin sentido. Llevaba 15 años adaptándome a las expectativas de Margaret. Hablaba en voz más baja, vestía de forma más conservadora e incluso había adoptado sus preferencias a la hora de tomar el té. Lo había hecho por Robert, por supuesto, porque lo amaba, porque quería que nuestro matrimonio funcionara, porque pensaba que si me esforzaba lo suficiente, podría ganarme la aprobación de Margaret y, por extensión, asegurar mi lugar en la familia. A través de la ventana de la cocina, podía ver el jardín donde había plantado rosas hacía 3 veranos, pensando que tendría años para verlas madurar. Variedades tradicionales que Margaret me había sugerido. Flores antiguas con aromas embriagadores que eran superiores a esos llamativos híbridos modernos. Había pasado incontables horas cuidando esas rosas, podándolas según las instrucciones de Margaret, cuidándolas de la mancha negra y las invasiones de pulgones, los tiradores de latón de los cajones de la cocina, que había pulido innumerables veces con el pulimento especial importado que Margaret insistía en que era la única marca aceptable. El papel pintado que ayudé a Margaret a elegir cuando redecoramos la casa hace 5 años, un diseño de William Morris de gusto clásico, a diferencia de las tonterías de moda que yo había sugerido al principio. Todo se había sentido como invertir en mi futuro, nuestro futuro. Construir una vida en esta casa donde envejeceríamos juntos, donde incluso podríamos haber criado hijos si las cosas hubieran salido de otra manera. Ahora me daba cuenta de que había estado construyendo una vida sobre arena. Nada de aquello había sido mío. Ni la casa, ni el jardín, ni siquiera mi matrimonio, aparentemente. Me había pasado 15 años intentando convertirme en la esposa que Margaret consideraba digna de su hijo, y había fracasado tan rotundamente que prefería darle su casa a una sobrina que compartía su formación y sus intereses que a la mujer que había cuidado de ella en sus últimos años.
Robert me encontró 1 hora después, sentada inmóvil en la mesa de la cocina, con el té frío desde hacía tiempo. Se había cambiado el traje del funeral por unos vaqueros y un jersey, su concesión a la comodidad ahora que su madre ya no estaba aquí para desaprobar la vestimenta informal después de las 5 de la tarde. Elizabeth envía sus condolencias, dijo con cuidado, tanteando el terreno. Mencionó que no piensa mudarse, probablemente venda la casa. Así que un extraño vivirá aquí en su lugar, dije rotundamente. Eso es mucho mejor. Diane, estaremos bien. Podemos encontrar nuestro propio lugar, algún sitio que sea realmente nuestro. Me cogió la mano por encima de la mesa, un gesto de afecto físico poco frecuente. Nunca habíamos sido una pareja demostrativa, en parte debido a la presencia constante de Margaret, en parte debido a la reserva natural de Robert. Pero me aparté, incapaz de soportar su contacto en aquel momento. Esa no es la cuestión, Robert. Durante 15 años he tratado de ser parte de esta familia. He hecho todo lo posible para complacer a tu madre, para que este matrimonio funcione. He cambiado mi forma de vestir, de hablar, de comer, todo para encajar aquí. Y todo este tiempo ella me vio como una intrusa, una cazafortunas, y tú... Le miré, a ese hombre que una vez creí que era mi compañero. Se lo permitiste. Sabías lo que pensaba de mí y no hiciste nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ahora había frustración en su voz, una grieta en la fachada tranquila. Desafiarla cuando estaba enferma, pelear por la propiedad cuando se estaba muriendo. Se suponía que tenías que defenderme, por nosotros, por nuestro matrimonio. Me levanté, de repente con la necesidad de moverme, de actuar. La cocina me resultaba sofocante. Cada superficie era un recordatorio de mis años de sometimiento, voluntario a las normas de Margaret. Pero en realidad nunca hubo un nosotros, ¿no es verdad? Siempre erais tú y ella, conmigo fuera mirando hacia adentro. Eso no es cierto, protestó él, pero débilmente. Te quiero, Diane. ¿Me quieres? Pregunté, y no era retórica. Me lo preguntaba de verdad. ¿O solo me necesitas? Hay una diferencia, Robert. No tenía respuesta. Pasé junto a él, salí de la cocina y subí las escaleras hasta nuestro dormitorio. No, no era nuestro. Nunca había sido realmente nuestro. Había sido una habitación de invitados antes de mudarnos, decorada al gusto de Margaret con pesadas cortinas y una cama con dosel que el abuelo de Robert había traído de Inglaterra. Nunca la habíamos cambiado, nunca la habíamos hecho nuestra. Como todo lo demás en esta casa, simplemente nos habíamos adaptado a lo que ya existía. Saqué la maleta del armario, la misma que había traído cuando me mudé después de nuestra boda, irónicamente. Era una maleta barata, azul marino con una rueda rota, comprada en mi época menos acomodada. Margaret lo había comentado entonces. Debemos conseguirte un equipaje adecuado, querida. Una Harrington no puede viajar con eso. Pero de alguna manera nunca lo hicimos. Siempre había habido gastos más importantes, preocupaciones más apremiantes. Robert me siguió, con la alarma creciendo en sus ojos al verme sacar ropa de los cajones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Me voy. Empecé a doblar blusas, las conservadoras de colores apagados que Margaret había aprobado, y a colocarlas en la maleta. Diane, por favor, esto es una locura. Podemos hablar de esto, resolverlo. Se quedó en la puerta, con la mirada perdida. No tenemos que decidir nada ahora. Mamá acaba de morir. Los dos estamos emocionados. Yo ya lo he decidido. Mi voz era tranquila ahora, extrañamente tranquila. El shock había pasado, reemplazado por una extraña claridad. No puedo seguir aquí, no en esta casa, no en este matrimonio. ¿A dónde irás?, preguntó, con una nota de pánico en su voz. A casa de Claire, por ahora. Mi hermana llevaba años diciéndome que daba demasiado a los Harrington y recibía muy poco a cambio. Ella me acogía sin preguntar, sin juzgar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Era la verdad. Por primera vez en 15 años no tenía ningún plan, ninguna hoja de ruta que seguir. Solo la certeza de que no podía pasar otra noche en esta casa a la que nunca había pertenecido de verdad. Por favor, no lo hagas, dijo Robert.
y ahora había verdadero miedo en su voz. Te necesito. Hice una pausa, con un puñado de calcetines en la mano. ¿Ves? Eso es. Me necesitas. No me quieres, no de verdad. Te encanta lo que hago por ti. La estabilidad, los cuidados, la forma en que me he amoldado a tu vida. Pero eso no es amor, Robert. Eso es conveniencia. Eso no es justo, dijo. Pero había un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería? ¿Qué me haría feliz? Volví a hacer la maleta y cogí los artículos de aseo del cuarto de baño. Yo tampoco me acuerdo, porque en algún momento mis deseos y necesidades pasaron a un segundo plano. Primero a los de tu madre, luego a la rutina que establecimos, y dejé que sucediera porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pero no era así, ¿verdad? Solo estaba manteniendo lo que ya existía, la casa de tu madre, los estándares de tu madre, la visión de tu madre de lo que debería ser una esposa adecuada. Nunca te pedí que cambiaras por mí, dijo a la defensiva. Nunca tuviste que hacerlo, estaba claro. Si quería ser un Harrington, tenía que convertirme en otra persona. Cerré la maleta con decisión. Y ahora descubro que, por mucho que lo intentara, nunca me iban a aceptar de todos modos. Siempre iba a ser la marginada, la cazafortunas que no era lo bastante buena para la casa familiar. Mamá se equivocaba contigo, dijo Robert en voz baja. Sé lo mucho que has renunciado por nosotros. ¿Lo sabes? Porque nunca pareciste darte cuenta. Hice unas cuantas llamadas a Claire a un servicio de coches, mientras Robert observaba impotente. Cuando el conductor avisó de que había llegado, Robert me siguió escaleras abajo como una sombra. ¿Podemos al menos hablar mañana? Después de que ambos hayamos tenido tiempo para pensar. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido sin el hogar ancestral para reforzar su presencia. No sé qué más hay que decir. Me quedé en la puerta de la casa donde había pasado 15 años de mi vida y no sentí más que agotamiento. El testamento de tu madre decía todo lo que había que decir. Un testamento solo trata de la propiedad, protestó débilmente. Negué con la cabeza. No, Robert, un testamento no es sobre dinero o propiedades. Se trata de quién crees que pertenece a tu historia y quién no. Tu madre hizo su elección. Ahora yo hago la mía. Salí a la lluvia, sin preocuparme por el caro paraguas de Margaret. El agua me purificó de alguna manera, lavando años de pretensiones. El coche esperaba en la acera, nada lujoso, solo un práctico sedán que me llevaría lejos de esta vida que había superado. Te llamaré, dijo Robert desde la puerta, con la voz casi perdida en el sonido de la lluvia sobre el pavimento. Asentí, sin confiar en mí misma para volver a hablar. Luego subí al coche, con mi maleta barata a mi lado, y le di al conductor la dirección de Claire. Nos alejamos de la acera y no volví la vista hacia la casa, con su tejado a dos aguas y su porche envolvente, su cuidado césped y sus rosales. Me había pasado 15 años intentando pertenecer a ese lugar, pero ahora lo entendía. Algunos lugares nunca están destinados a ser un hogar. No importa cuánto tiempo te quedes o cuánto te esfuerces por encajar en su forma actual. A medida que el barrio retrocedía detrás de mí, sentí que crecía una curiosa ligereza. No era felicidad, todavía no, sino posibilidad. Por primera vez en años, mi futuro no estaba escrito ni definido por las expectativas de los demás. La idea era aterradora y estimulante a partes iguales. Lo que viniera después sería mi elección, mi historia. Lloraría este matrimonio, esta vida que había construido con tanto esmero. Pero no me arrepentiría de haberme ido. A veces, la verdadera herencia no es lo que te dejan en un testamento, sino lo que descubres cuando desaparecen las apariencias. Tu propio valor, tu propia voz, tu propio camino. Y por ahora, eso era suficiente.